problema con la presentación. Muchas gracias. Voy a mantener abierto el chat aquí a un ladito de la presentación por cualquier duda o pregunta que ustedes consideren hacer, o inclusive si quieren subir alguna tabla o algo que ustedes consideren importante, lo pueden ir subiendo o agregando en el chat. Doctora, aprovechando antes de que iniciemos la clase, yo tenía una duda de la clase pasada. Ajá. Es que había leído que cuando tenemos preeclampsia sin datos de gravedad, había quienes recomendaban no dar tratamiento que porque podríamos enmascarar un aumento de la presión arterial que nos cambiaría a lo mejor a una preeclampsia con datos de gravedad, pero hay otros que sí lo recomiendan. Entonces, ¿qué pauta debemos tomar? Lo ideal es primero tomar en cuenta las semanas de gestación, porque realmente ese es nuestro motor, ¿no? O sea, saber qué tan a corto o largo plazo sería la resolución de la gestación. Y obviamente lo recomendable es no iniciar tratamiento hasta que esté protocolizada la paciente. O sea, hasta que ya tengamos nosotros un diagnóstico certero, pues ya iniciar el tratamiento. Si no tiene datos de gravedad, no es indispensable iniciar manejo médico. Gracias. De nada, Andrés. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Para empezar con la exposición. Sí, sí te escucho, David. Claro, voy a cerrar mi micro. Sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, doctora. El tema del día de hoy va a ser el de la diabetes y la gestación y va a ser expuesto por un servidor y por Melissa Abigail Esquivel. Así que vamos a empezar. Siguiente, Melissa, por favor. Pues primero que nada vamos a poner en un poco de contexto, ¿no? Dejando en claro qué es la diabetes y cómo se divide. Como ya seguramente ya sabemos de sobra, es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Es debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina o una deficiencia en su acción. Y como ya sabemos y ya hemos estudiado en años anteriores, esta se divide según su mecanismo de acción y tiene como que dos grandes grupos, o sea, dos grandes enfermedades, que son la tipo 1 y la tipo 2, aunque estas no son las únicas. También hay otros tipos como los que aparecen en la tabla, ya sea por mutaciones genéticas, por defectos genéticos, síndromes, por ejemplo, el de Down, el de Klinefelter, etcétera. Y antiguamente, por lo que tengo entendido, la diabetes gestacional se incluía aquí en justo a este otro grupo un poco más grande, que son otros tipos de diabetes, pero en la actualidad, debido a la importancia de la diabetes gestacional, esta ya está clasificada a punto y aparte, así como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hablando un poquito rápidamente en lo que consiste cada una, es que la diabetes tipo 1, como ya sabemos, se debe a la destrucción de las células beta del páncreas, y estas células, como bien sabemos, son las encargadas de producir la insulina. Entonces, si no tenemos la insulina en nuestro cuerpo, provoca que tengamos un exceso de glucosa en la sangre, lo que trae pues todas las complicaciones posteriores a largo plazo. Si bien este tipo de diabetes, hablando de la diabetes tipo 1, es más característica en personas menores de 30 años, también puede presentarse en personas pues por encima de este rango de edad, aunque no es lo más común. Lo más común en personas mayores a partir de la cuarta, quinta década de vida,
es la diabetes tipo 2, que su mecanismo de acción consiste en que el cuerpo desarrolla una resistencia a la insulina y por ende esta ya no es tan efectiva como debería ser. Y bueno, cada una de estas tiene su método diagnóstico, su tratamiento, etcétera. Pero este no es el fin de la clase del día de hoy, sino que el fin de la clase del día de hoy es acerca de la diabetes gestacional, que es esa diabetes que se adquiere la diabetes durante el embarazo, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo se dividen, que son la pregestacional y la gestacional, y cada una de las particularidades de estas. Siguiente, Melissa, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con cómo se clasifica la diabetes durante el embarazo, y esto es de manera muy sencilla, que se divide en dos según el momento en la que esta diabetes se haga presente. Puede ser la diabetes pregestacional en caso de que la paciente sea conocida de diabetes, ya sea independientemente del tipo, podría ser diabetes tipo 1, tipo 2 o secundaria a alguna de los otros como mencionamos anteriormente. Desde que tenga diabetes antes de estar embarazada, se considera como diabetes pregestacional. Caso contrario es la diabetes gestacional, que esta se define como pues aquella diabetes que se originó durante el periodo gestacional del embarazo. Y este es el enfoque que se utiliza en la actualidad. Antiguamente se usaba la clasificación de White, que esta ya no es pues recomendada para el método, pues para la clasificación, sino simplemente se usa como para tener factores predictivos de qué tan bien o qué tan mal puede evolucionar el caso del embarazo. La tabla que se aprecia acá es el esquema de clasificación de White, y ahí pueden ver en qué consistía. Eso lo puse nada más como pues conocimiento cultural general, porque esta exposición se va a centrar más que nada en la diabetes, en cómo se vive la diabetes según sea gestacional o diabetes pregestacional. Siguiente, Melissa. Y bueno, en esta parte ya a partir de aquí las dejo con Melissa y yo volveré hasta que toque exponer la parte de diabetes gestacional. Ya, ¿me escuchan? Muchas gracias, David. Claro que sí, te escuchamos. Bueno, yo te escucho. Okay. Yo te escucho bien. Sí, bueno, en cuanto a la diabetes pregestacional, pues ya les había mencionado David que es es la diabetes que estaba antes del embarazo, o sea, ya estaba diagnosticada antes. Esto se debe a la prevalencia durante el embarazo, a que de por sí la diabetes ha ido en aumento pues en la población, y se estima que cada año más de 5,000 casos nuevos son diagnosticados en jóvenes de menos de 20 años. Esto igual aumenta pues la incidencia en la diabetes pregestacional, porque es muy probable que ellos pues no al momento o sea, antes del embarazo no sean conscientes de que pues estaban, a ver, no me manden WhatsApp. No estaban siendo conscientes al momento, o sea, cuando se embarazaron se enteraron que tenían la diabetes. Y si no la tenían, el 5 al 10% de estas mujeres que desarrollen diabetes gestacional, ese porcentaje es probable que tenga la diabetes después del embarazo. En cuanto al diagnóstico, pues ya lo sabemos, si la paciente tiene un nivel de glucosa aleatorio mayor a 200 miligramos por decilitro, síntomas y signos de polidipsia, poliuria y pérdida de peso inexplicable, y glucosa en ayuna mayor a 125, algunas bibliografías manejan 126, ya es un fácil diagnóstico de la diabetes. El ADA y la OMS recomiendan, o sea, mencionan que para el diagnóstico una glucosa plasmática de más de 200 miligramos por decilitro en 2 horas después de una carga de glucosa ya se considera diagnóstico para la diabetes. ¿De qué sirve que nosotros les estemos platicando esto? O sea, en la diabetes pregestacional lo que va a importar es el impacto que tiene en sí esta enfermedad durante el embarazo.
Y este impacto va a tener efectos sobre la mamá y el feto, obviamente. En cuanto a los efectos que podría tener sobre el feto, están el aborto espontáneo, el parto prematuro y las malformaciones. En cuanto al aborto espontáneo, este está asociado a un control glucémico deficiente y en cuanto a las madres diabéticas, se estima que el 25% va a tener según los estudios, va a tener este aborto espontáneo. Mencionaba el libro que una hemoglobina glucosilada mayor a 12% y una glucosa postprandial mayor a 120 miligramos por decilitro tiene un riesgo muy elevado. Y esto también es más frecuente en aquellas mujeres que tienen diabetes tipo MODY, pues porque es muy difícil el control glucémico de la enfermedad. En cuanto al parto prematuro, pues es un factor de riesgo indiscutible el que tengan diabetes a que ocurra este parto prematuro. En cuanto a las malformaciones, esta incidencia son importantes en mujeres con diabetes tipo 1 porque esta incidencia se duplica a diferencia de las de tipo 2 y representa casi la mitad de las muertes perinatales en cuanto a la diabetes pregestacional. La principal malformación va a ser en las cardiovasculares, como se muestra en la tablita, y también van a haber malformaciones em, en secuencia de regresión caudal en el sistema musculoesquelético, urinario y el sistema nervioso central, entre otros. Esto pues también se debe a un mal control preconcepcional y al inicio del embarazo. Más adelante vamos a ver algunas pautas que nos indican cuándo no se debe recomendar el embarazo en una mujer diabética. Estas malformaciones también se asocian a alteraciones en el metabolismo de los lípidos, una secreción excesiva de radicales superóxidos y a la activación de la apoptosis. En cuanto a otros efectos, también el bebé puede tener un crecimiento fetal alterado y un fallecimiento fetal inexplicable. El crecimiento puede ser disminuido o en su mayoría ocurre que el bebé es macrosómico. El disminuido puede asociarse a malformaciones congénitas, pero pues es más común que el bebé sea grande. Esto se debe a que la hiperglucemia materna provoca hiperinsulinemia fetal y esto pues estimula al crecimiento de los órganos y del cuerpo del bebé, pero pues el cerebro no va a crecer. Esto va a ser de mucha importancia porque los bebés pues van a estar antropométricamente diferentes, ya que el depósito de grasa pues va a estar, va a haber más depósito de grasa en hombros y tronco, que por ejemplo si nosotros queremos, o sea, se induce a la madre al parto, esto puede ser un factor de riesgo para una distocia de hombros y pues al final se le va a tener que realizar una cesárea. En cuanto al factor de riesgo, pues una glucosa en sangre de 130 miligramos por decilitro favorecen al crecimiento desproporcionado del bebé. En cuanto al fallecimiento fatal inexplicable, hay un riesgo de 3 a 4 veces más en las madres que son diabéticas. Normalmente estos niños pues son un poco grandes para la edad gestacional, pero este fenómeno es raro porque casi, o sea, la causa no está identificada como una insuficiencia placentaria o que haya ocurrido una placenta previa o que el crecimiento intrauterino esté retardado o haya tenido oligoindramios, no, nada más así, de la nada. Por eso se le llaman inexplicables. Por lo general,
y como ya se había mencionado antes, pues se debe a un control glucémico deficiente y se ha demostrado que estos bebés tienen una acidosis porque en estudios se ha visto que los niños tienen un pH menor en la sangre umbilical que está asociado a los niveles altos de glucosa. También la cetoacidosis materna puede provocar el fallecimiento del bebé y también como tal una insuficiencia placentaria. En cuanto a otros efectos que podrían afectar al bebé, un exceso de líquidos podría complicar el embarazo. Esto se debe a que cuando se dice el polihidramnio, o sea, un índice de líquido amniótico mayor a 24 centímetros cúbicos en el tercer trimestre. Esto en mujeres con valores elevados de hemoglobina glicada, o sea, se debe a que tienen un valor elevado de la hemoglobina glicada. La fisiopatología o la razón por la que sugieren que ocurre este polihidramnio es por la misma hipoglicemia fetal que genera una poliuria en el bebé, pues aumentando el líquido amniótico. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria, aquí pues principalmente ocurre si el bebé, si la edad gestacional del bebé pues es baja. Entonces no se ha demostrado como que la diabetes en sí cause un síndrome de dificultad respiratoria, sino que como la diabetes favorece al parto prematuro y otras cosas, esto puede provocar que exista el síndrome de dificultad respiratoria. En cuanto a los efectos neonatales, pues es importante tener un monitoreo de las pruebas de bienestar y madurez fetal, porque ya les había mencionado antes que el bebé puede tener malformaciones, además de que es muy común que las pacientes diabéticas tengan partos prematuros. La hipoglucemia, los bebés van a experimentar un descenso en la concentración de glucosa después del parto. Esto porque durante la gestación, pues ellos estuvieron a una carga glucémica pues elevada, entonces ellos tuvieron como que una hiperplasia de las células beta pancreáticas, lo que pues al momento de nacer pues estas realizan su trabajo y como son muchas pues ocasionan una hipoglucemia. En esta el monitoreo pues es muy importante y la alimentación temprana para el bebé. En cuanto a la hipocalcemia, pues esta está definida como una concentración sérica total de calcio menor a 8 miligramos por decilitro en el recién nacido. Y la causa a la que dicen que se asocia esta hipocalcemia en el bebé, pues son alteraciones en la concentración de magnesio y calcio. Y que el bebé también puede tener asfixia y por el mismo parto prematuro. En cuanto a la hiperbilirrubinemia y policitemia, la patogenia pues no está determinada del todo. Sin embargo, es una respuesta fetal a la hipoxia que ocasiona toda la hiperglucemia, porque la afinidad materna del oxígeno pues aumenta y el consumo de oxígeno fetal también. Entonces, junto con los factores de crecimiento similares a la insulina, pues van a elevar la eritropoyetina y van a producir más glóbulos rojos, lo que va a generar la policitemia. Está demostrado en estudios que la trombosis de la vena renal fetal se debe a esta policitemia.
En cuanto a la miocardiopatía, pues ya se había mencionado que es por una malformación que es una malformación hipertrófica que afecta al tabique interventricular y se debe también pues al exceso de insulina. Esta puede conducir a una insuficiencia cardíaca obstructiva y cuando el bebé nace normalmente son asintomáticos y esta hipertrofia se va a resolver en los meses posteriores al parto, si no es que está muy complicada. En cuanto al riesgo de desarrollar diabetes en tipo 1, pues solo si los dos padres la tienen, el riesgo en la tipo 1, si uno de los dos padres lo tiene, pues el riesgo es de 3 a 5%. En la tipo 2, si ambos padres la tienen, pues el riesgo es del 40%. Sin embargo, esto va a depender de los factores ambientales que rodeen al niño. Y se ha demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo del desarrollo de la diabetes. En cuanto a los efectos sobre la madre, pues el bienestar materno también puede verse afectado por esta misma hiperglucemia. La preeclampsia es la complicación que va a obligar muchas veces a interrumpir el parto. Esta hipertensión asociada al embarazo es... A ver, ya me revolví. Bueno, si la paciente tiene diabetes y además tiene un antecedente de hipertensión crónica, la probabilidad de que desarrolle preeclampsia es 12 veces mayor a cualquier otra mujer normal. Este riesgo puede estar relacionado con el estrés oxidativo. En cuanto a la nefropatía diabética, se sabe que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal en etapa terminal. En cuanto al embarazo, alrededor del 5% de las mujeres embarazadas ya tienen algún daño renal y casi el 40% ya es muy probable que desarrolle preeclampsia. El embarazo pues no empeora la nefropatía diabética. En los casos de que la paciente tenga una insuficiencia renal moderada grave, pueden sufrir una progresión acelerada a la falla renal. También las glomerulopatías y hipertensión o la proteinuria. La retinopatía diabética, mencionaba el Williams, que es una de los efectos en donde tenemos que tener más cuidado, porque si la paciente ya tenía una vasculopatía retiniana, el embarazo puede acelerar todos estos cambios y la paciente pues puede perder la vista. En cuanto al embarazo y los cambios, se ha demostrado que en la diabetes tipo 1 es donde más ocurren estos, o sea, la progresión de la retinopatía es más rápida. En la diabetes tipo 1 hay cambios en el fondo de la retina, hay una retinopatía proliferativa y un edema macular. En cambio, en las pacientes que tienen diabetes tipo 2 es un poco más lento. ¿Cuáles son los factores de riesgos para que la progresión ocurra de una forma más rápida? Si la paciente tiene hipertensión, si los niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 son elevados, si tiene el factor placentario elevado, un edema macular en el embarazo, o sea que ya tenía la retinopatía desde antes. La Academia Americana de Oftalmología recomienda que para prevenir o sea, esta retinopatía, la progresión es importante que se evalúe antes y después de la primera consulta prenatal. En cuanto al tratamiento,
pues está recomendada la fotocoagulación con láser y un buen control glucémico. Pero se ha demostrado que este control glucémico, si es riguroso, puede empeorar la situación de la retinopatía, pero la empeora de forma aguda, pero a largo plazo ya esta progresión pues va a disminuir, según estudios del Williams. Otros efectos que pueden tener sobre la madre es la cetoacidosis diabética, que se va a desarrollar en alrededor del 1% de las mujeres embarazadas diabéticas. Esta se puede desarrollar por una hiperemesis gravídica, por infecciones, porque no tienen buen tratamiento a la insulina, por fármacos beta miméticos, por tocolisis y corticosteroides que pues, se le fueron administrados para la maduración pulmonar. Esto se ha demostrado que la cetoacidosis diabética ocurre incluso en valores más bajos que en los de una persona normal. Se ha demostrado que muchas pacientes inician con esta forma aguda de la diabetes con valores de 380 miligramos por decilitro o una hemoglobina glucosilada del 10%. La mortalidad, pues aunque es una enfermedad que requiere un tratamiento agudo, la mortalidad es baja, pero si tuvo un episodio en el tiempo perinatal, el riesgo sube al 35%. En cuanto a la neuropatía diabética, esta enfermedad causa náuseas y vómitos. Esto también ocasiona problemas nutricionales y dificultades para el control de la glucosa. Esto tiene un alto riesgo de morbilidad y mal resultado perinatal. La metoclopramida y antagonistas del receptor D2 a veces son favorables para el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento de la hiperemesis gravídica, ya está demostrado que suele ser un poco difícil y es común que se administre la insulina mediante infusiones. En cuanto a las infecciones, son más elevadas en las pacientes embarazadas, que son diabéticas. Entre las que más se presentan, pues están las vulvovaginitis por candidiasis, infecciones urinarias, respiratorias y sepsis pélvica puerperal. Se ha encontrado que en las madres diabéticas existe un riesgo de 2 veces la bacterinuria asintomática. Este cuadrito que les pegué, pues es el manejo de la cetoacidosis diabética, en donde pues ya hemos visto varias veces en la escuela cómo debe tratarse y la importancia de que, por ejemplo, si una mamá diabética llega con una cetoacidosis diabética, recordar que lo importante pues es los fluidos, la rehidratación. En cuanto al manejo de la diabetes pregestacional, pues hay que recomendarle a la mamá pues el cuidado antes de, porque no, si ya se conoce que la mamá es diabética, o sea, la paciente es diabética, si tiene estas situaciones que están del lado derecho, no es recomendable que ella pues quiera embarazarse en este momento, a menos que se regularice o pues no. Si la paciente tiene una hemoglobina glicada de más de 7, no es recomendable que se embarace. Si tiene una nefropatía grave, tampoco. Antecedentes de cardiopatía isquémica, una retinopatía proliferativa o neuropatía autonómica grave. Si, como la mayoría de los embarazos pues no son planeados, entonces vamos a hacer otras cosas. Si ella se embarazó, la paciente pues va a tener que tener un control de la glucosa.
ahorita les voy a enseñar cómo, pero en el primer trimestre las consultas tienen que ser cada 2 a 4 semanas. En la primera consulta está recomendado un examen de fondo de ojo y una determinación de la microalbuminuria por los factores de riesgo que ya se comentaron antes. En cuanto... No, pero voy a regresar. En la glucosa que se recomienda para que el embarazo sea... Es que perdón. Bueno, voy a seguir. Ya si se me olvida algo, regreso. Bueno, ¿cómo vamos a monitorear la glucosa si la paciente pues ya es conocida diabética y pues está embarazada, ¿no? Inicialmente, el Williams recomienda que es importante el tratamiento con insulina, pero sí, con insulina, porque se ha demostrado que en la actualidad los hipoglucemiantes orales pues no son muy efectivos. Y este control glucémico se puede lograr con varias inyecciones diarias de insulina, pero esto requiere de un ajuste individual. En la infusión subcutánea de insulina mediante la bomba, pues no produce mejores resultados para el embarazo en comparación de las inyecciones diarias. Y si se elige, pues es recomendable que se inicie antes del embarazo para evitar hipoglucemia, cetoacidosis y para que la paciente pues se acostumbre a esto. En cuanto a los objetivos de la glucosa para la paciente, está recomendado que en ayuno tenga menos de 95 miligramos por cada 100 mililitros. Y esta tablita que dice objetivos de la glucosa capilar es lo que la paciente debe estar, o sea, entre comillas, controlada para que el embarazo pues no tenga todos los efectos que se mostraron antes en el feto. En cuanto a la dieta, pues se recomienda que tenga una ganancia de peso con carbohidratos y modificaciones calóricas que sean individualizadas para la paciente. Está recomendado el consumo de 175 gramos por decilitro de carbohidratos, estos divididos en 3 comidas pequeñas moderadas, con 2 a 4 refrigerios. No es recomendable que la paciente tenga una dieta hipocalórica, sin embargo, si la paciente pues es gordita, pues sí habría que restringirle un poquito las calorías de la dieta. En cuanto al riesgo de hipoglucemia, durante la primera mitad del embarazo van a haber picos de hipoglucemia si la paciente está siendo tratada bajo un régimen estricto de valores de la glucosa. El caso es que en el primer trimestre pues es muy inestable. El control, se ha demostrado que el control glucémico flexible, que era de más de 120 miligramos por decilitro, está asociado a un mayor riesgo de preeclampsia cesárea y un peso del bebé mayor al percentil 90. Y es por eso que se recomienda que las mujeres con diabetes tengan un control estricto moderado de una glucosa de más de 90 miligramos por decilitro, pero menos de 120, para que todos los riesgos de los efectos que puedan ocasionar en el bebé y en la madre, pues disminuyan. En el segundo trimestre, pues aquí es importante la determinación de la alfa-fetoproteína del suero materno a las 16 a 20 semanas. Esta se utiliza en asociación con el examen ecográfico para detectar defectos en el tubo neural, porque ya habíamos visto que las malformaciones pues, son comunes en las madres diabéticas.
Los niveles de alfa-fetoproteína pues pueden ser bajos, sin embargo tiene que individualizarse estos valores porque pues son, no todo, no, si es bajo no indica que no tenga una anomalía. En cuanto al objetivo en el segundo trimestre, pues es lograr una euglucemia mediante el control con la insulina. En este segundo trimestre va a haber un periodo estable de la glucemia. Sin embargo, después de esto va a haber un mayor requerimiento de insulina por la resistencia periférica a esta. Entonces hay que mantenerlo vigilado. En cuanto al tercer trimestre y el parto, aquí en el tercer trimestre la amenaza de muerte fetal tardía ha provocado que se realicen ciertos protocolos pues para prevenirlo. Estos protocolos son el recuento de movimientos fetales, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, el perfil biofísico intermitente y las pruebas de estrés por contracción. Esto se hace a las mujeres, creo que ya lo había mencionado en otra clase, se les indica que de forma rutinaria realicen recuentos de las pataditas fetales. Cuanto al parto, el Williams recomienda intentar que ocurra de forma, o sea, por vía vaginal, si el bebé no es grande y el cuello uterino es favorable. El Williams recomienda una cesárea a término en el caso de que el bebé pues venga un poquito grande y la hemoglobina glicada sea mayor a 6.4. La guía de práctica clínica recomienda que es mejor esperar al parto espontáneo hasta las 40 semanas. Si las condiciones obstétricas son favorables, se puede valorar el parto a las 38 semanas. ¿Qué puede sugerir que el parto se interrumpa? Pues se va a dividir en causas maternas y causas fetales. Si la mamá tiene una enfermedad vascular o tiene un aumento en la hipertensión o no tiene un buen control metabólico o ya tenía un antecedente cesárea, puede interrumpirse el embarazo. En cuanto a las causas fetales, pues si el bebé no tiene, o sea, tiene una pérdida del bienestar, si el peso del feto pues es muy grande o si tiene retraso del crecimiento o hay una amenaza de parto prematuro. La anestesia recomendada pues es la epidural. La guía de práctica clínica recomienda que la vía vaginal pues es mejor. Y no hay contraindicaciones para el uso de prostaglandinas o que se provoque la rotura de membranas o oxitocina en caso de que el parto se induzca. La cesárea la recomienda la guía de práctica clínica cuando el bebé pese más de 4 kilos 250 gramos. Este es el manejo de la insulina durante el trabajo de parto, porque ya habíamos dicho que pues la paciente se va a tratar con insulina. La noche antes del parto se va a administrar la insulina, sin embargo en la mañana pues ya no. Cuando se encuentre en el hospital se va a iniciar la infusión intravenosa con solución salina normal y cuando inicie el parto activo o los niveles de glucosa disminuyen de 70 miligramos, la infusión se va a cambiar a una dextrosa al 5%. Y es importante tener un buen control de los niveles de glucosa. Y la insulina recomendada pues es la glucosa regular, que se va a administrar en una infusión intravenosa a una velocidad de 1.25 unidades por hora si los niveles de glucosa superan los 100 miligramos. En las recomendaciones durante el puerperio, pues las mamás pueden no necesitar la insulina en las 24 horas después del parto. Más tarde los requerimientos pues pueden variar en los próximos días. Se recomienda también que la paciente pues tenga una anticoncepción eficaz por los riesgos que tiene de por sí ya por ser diabética y la lactancia materna porque se ha demostrado que
ayuda demasiado al bebé. Eso es todo de mi parte. Bueno, pues Bueno, sí, antes de que continúes, nada más quisiera yo hacer alguna pregunta en relación a los factores de mal pronóstico. No sé si los revisaste o no sé, Melissa, si los van a comentar en lo que queda de la clase o si alguien quiere hablarme sobre los factores de mal pronóstico. No, doctora, no leí respecto a los factores de mal O sea, pronóstico. porque mira, lo que comentaste, la clase estuvo bien, no estoy diciendo que esté mal, pero yo creo que es importante que tomemos en cuenta que existen factores que pueden generar que nosotros tengamos que decirle a la paciente o que sepamos, que veamos en esa paciente que sea o que sean de mal pronóstico para la gestación, para el embarazo. En una paciente con diabetes tenemos que considerar que existen factores que pueden generar el mal pronóstico en el embarazo en general, ¿eh? O sea, estamos hablando de que si la paciente, además de su diabetes, es hipertensa, tiene polidramnios o tiene, por ejemplo, una cetoacidosis, o a lo mejor es negligente, porque también puede pasar que tú pues le haces su cálculo de sus calorías, las citas en determinado tiempo, le pides una evaluación, un perfil biofísico, por ejemplo. O sea, nosotros la tratamos de vigilar bien y de enseñarle, porque obviamente esto también es pues el manejo multidisciplinario, nutrición, psicología, etcétera, endocrino. Y de repente la paciente puede decir, no, pues no, yo me siento bien y voy a comer lo que se me pegue la gana y no nos hace caso, ¿no? Esa es una conducta negligente o que a lo mejor no se quiera hacer algún estudio o no tenga el dinero a lo mejor para hacerlo, pero bueno, muchas veces hasta eso, ¿no? Se puede conseguir la forma, pero se pueden hacer los estudios y las pacientes simple y sencillamente no quieren, no entienden y no aceptan el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, esto considerado como negligencia también es un factor de mal pronóstico para ese embarazo. Entonces, por eso es importante mencionarlo. Y estos criterios de mal pronóstico se llaman criterios de Pedersen. Les voy a escribir en el chat cómo se escribe y si ustedes tienen oportunidad más adelante, sí, así es, Dianey, son los criterios de Pedersen. El Williams lo menciona entre paréntesis, así como que muy someramente y no les dice nada más. Pero realmente hay una tabla y existe en internet, lo pueden buscar, hasta Google lo sabe, cuáles son esos criterios de mal pronóstico, pero es importante y no menos importante que obviamente todo lo que ya mencionaste, que estuvo bastante bien estructurado. Bueno, vamos a continuar entonces, por favor. vamos a continuar con la segunda parte de la exposición, que va a ser acerca de la diabetes gestacional. Y pues realmente en algunas cosas va a ser bastante redundante con lo que dijo Melissa, porque al fin y al cabo, independientemente de si la diabetes es gestacional o pregestacional, el objetivo del tratamiento es el mismo, que es mantener los niveles de glucosa en parámetros adecuados. Pero pues ya lo iremos viendo sobre la marcha. Vamos a comenzar que la diabetes gestacional es, como dije al principio, es esa diabetes que se manifiesta durante el embarazo. Significa que la mamá no era diabética antes de esto y ella estaba consciente de que ella no lo era. Y bueno, la palabra gestacional significa que la diabetes se induce por el embarazo, por los cambios fisiológicos en el metabolismo de la glucosa. La diabetes gestacional se define como la intolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable y empieza o se detecta por primera vez durante el embarazo. Y algunos factores para su desarrollo son que la edad materna sea por encima de los 30 años, tener historia previa de diabetes gestacional en algún embarazo previo, tener historia familiar de diabetes, ya sea padres, madres, abuelos, tíos, etc. Un IMC mayor a 30, o sea que la madre sea obesa. Y pues también está la historia de abortos o muerte fetal in útero de causa inexplicable. Siguiente, Melissa, por favor. Muy bien. Para la detección y el diagnóstico. Aquí pasa algo muy curioso porque no hay como que algo escrito o que sea lo más correcto o que sea lo mejor.
De hecho, depende mucho de bibliografía que se consulte. Se puede diagnosticar, por ejemplo, hice en un paso o en 2 pasos, y ahorita les voy a explicar de qué estoy hablando. Pero vamos a ver que, primero que nada, es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita que tengamos con la mamá. Y esto debe ser preferiblemente antes de las 13 semanas en todas las pacientes, para una detección temprana de mujeres con diabetes mellitus tipo 2, que sean diabéticas y no lo sepan, así como lo mencionó Melissa hace rato. Y pues a partir de ahí también podría salir negativo en ese entonces, pero pudiéramos tener algunos datos de alarma, como que el dato sea, o sea, la cantidad de glucosa en ese momento sea limítrofe, o tener a una mamá con posibles factores de riesgos, y esto significa que tendríamos que estar más pendientes de ella en las visitas posteriores. Y bueno, también se dice que en embarazadas con riesgo bajo para desarrollar diabetes gestacional, se recomienda realizar la glucosa en ayuno a las 24 a 28 semanas de gestación. En caso de que el resultado sea mayor a 92 miligramos por decilitro, hacería las pruebas pues intencionadas para buscar la diabetes gestacional, que es como lo que aquí lo dice en uno de los pasos, como ya les mencioné. Y esto varía de médico a médico, de institución a institución. Aquí la verdad, doctora, desconozco cuál sea el método que se utilice, pero ahorita les voy a explicar en qué consisten pues los dos. Siguiente, Melissa, por favor. Siguiente. O sea, tiene texto. Ok. Antes de pasar con que es el que a mí me pareció interesante de explicar, yo considero que es el más completo para evitar falsos positivos o falsos negativos, voy a hablar muy, muy rápidamente de la prueba en un paso, que simplemente consiste en realizarle directamente, o sea, ir directamente al grano a la paciente y realizarle una curva de tolerancia por la glucosa, que sea de 75 miligramos. Eso debe hacerse con un ayuno de 8 horas, y el diagnóstico es positivo cuando, pues, ya sea de que los valores plasmáticos se encuentran elevados después de ingerir esta glucosa, ¿no? Esta solución. Esta es la que se hace aquí, hijo. Esta es la que hacemos. ¿Es solo la primera de una? Sí, sí. Ok, entonces, eso no lo sabía. Yo la verdad pensaba que se hacía y esta es la que preparé. Ahorita esta es la que voy a explicar más a detalle, No porque importa, me pareció de todos como modos, normalmente hacemos esa, la de 75, pero depende mucho también del obstetra, ¿no? De repente hay quienes sí hacen esta otra. Sí, bueno, esta otra es en 2 pasos. Primero se utiliza el test de O'Sullivan, que es el nombrecito que recibe. Y este test de O'Sullivan es como un cribado que se hace entre la semana 24 y 28 de gestación, que es cuando a la mamá se le dan 50 gramos de glucosa, que no es necesario que esté en ayuno, y pues se le toma la glucosa 1 hora después. Y si este resultado sale por encima de 140 miligramos por decilitro, se procede ya al segundo. Este es el primer paso. La prueba de O'Sullivan es el primer paso. Y el segundo paso, esa sería la curva de la tolerancia oral a la glucosa. Se hace con igual varía de bibliografía, pero la que yo consulté fue que se utilizan 100 gramos de glucosa, y se hacen mediciones tanto en ayuno como a la 1, 2 y 3 horas de la poscarga. Y el diagnóstico es positivo si 2 o más valores salen alterados durante las tomas. ¿Y cuáles son esos valores? Son los que aparecen aquí en las tablitas. Son establecidas por el Consejo de la NIH, o sea, el Instituto Nacional de Salud. Y esto, como les dije, no hay nada como que muy concreto o uno mejor que otra. Estas son dos como que resultados de estudios diferentes que se utilizan en este tipo de pruebas. Personalmente, yo creo que vale más pecar de precavidos que negligentes, y en dado caso de que tuviésemos dudas, pudiéramos usar el que
el criterio diagnóstico que está a la izquierda, que es el de Constant Carb Temper. Y ahí lo dice, si la glucosa plasmática es después de 1 hora de la poscarga está arriba de 180, o si a las 2 horas está por encima de 155, o a las 3 horas está por arriba de 140. Si durante estas tomas 2 o más salieron por encima de estos valores, pues significa que tenemos un resultado pues positivo y estamos ante una diabetes gestacional. Siguiente, Melissa. Y bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, antes de pasar con el tratamiento, voy a hablar sobre los efectos de la diabetes gestacional sobre el feto y la madre, que muchas se comparten con la diabetes pregestacional, como lo son, por ejemplo, la macrosomía fetal, la macrosomía fetal, la hipoglucemia neonatal y obesidad materna. Y estas son las complicaciones pues, que se dan durante el embarazo. Y hay otro tipo de complicaciones que según estudios han demostrado correlación, que esos son ya más a largo plazo, que por ejemplo los hijos nacidos de madre que sufrieron diabetes gestacional, se ha demostrado de que pues, son más propensos a tener una enfermedad coronaria, hipertensión arterial crónica, dislipidemias, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, etc. Esto como resultado de los cambios en el desarrollo de los tejidos durante el embarazo de la mamá, debido a esto a la hiperglucemia que se presentó. Siguiente, Melissa. Aquí lo voy a tocar muy superficial porque Melissa ya lo comentó. Se puede producir la macrosomía fetal, que es cuando el bebé pesa por encima de 4 kilos. Y el mecanismo igual pues es cuando básicamente es lo que nos pasa a nosotros. La madre tiene un exceso de insulina, por ende el bebé también, y el bebé al tener un exceso de insulina le pasa lo mismo que a nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso, de glucosa? ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de glucosa, de energía? Pues la usamos, la reservamos y se convierte en grasa. Es lo mismo que ocurre con los bebés a grandes rasgos. Será un crecimiento excesivo. Y bueno, esta adiposidad excesiva en hombros y tronco no es para nada deseable porque pudiera traernos complicaciones durante el parto, como lo son la distosia de hombros, por lo cual el objetivo perinatal es evitar el parto difícil por macrosomía y a la vez evitar los traumatismos que provoca durante el parto. Siguiente, Melissa. También otra complicación es la hipoglucemia neonatal, que esto, como recordaremos las clases de pediatría, será porque pues realmente la hiperglucemia que tiene el bebé al momento de nacer es meramente temporal y esta se va a agotar, y una vez que se agota es cuando empieza la hipoglucemia neonatal, que puede ser por debajo de 35 o 45 miligramos, dependiendo de la bibliografía. Y pues, si esto ocurre, hay que tomar las medidas necesarias para salvar al bebé, porque de continuar con esos niveles de azúcar, de glucosa tan bajos, pues puede poner en riesgo su vida. Y en cuanto a la obesidad materna, se ha demostrado que es un factor, que es mucho más afecta esto, que el hecho que la madre sea obesa afecta más al bebé que la misma hiperglucemia, por lo que es importante llevar una dieta y controles adecuados de toda madre. Y pues no solo que sea gorda, sino que también tiene que ver el tipo de obesidad, ya que pues se ha demostrado que cuando es obesidad troncal, esta está ligada a mayores complicaciones. Siguiente, Melissa. Ahora vamos a hablar del manejo y del tratamiento. Vamos por partes, porque pues esto no es meramente dar insulina ya, sino que es multidisciplinario. La madre tiene que hacer dieta, tiene que llevar un control adecuado de su peso. Sería lo ideal que visite un nutriólogo, así como también necesita hacer ciertos ejercicios adecuados a su condición. Y bueno, respecto al manejo,
a toda embarazada en su primera visita, pues tenemos que solicitarle una biometría hemática, glucosa sérica, ego, pruebas de BDRL, también así como grupo y RDH sanguíneas, urea y creatinina y ultrasonido obstétrico. Todo esto es de cajón, como ya hemos visto en clases anteriores, para determinar en qué estado tenemos a la madre. Y bueno, hablando ya del tratamiento como tal, y esto lo iré mencionando pues conforme vaya pasando las diapositivas, pero en el resumen, el tratamiento, el principal bastión de tratamiento no es el farmacológico ni la insulina, sino es la dieta y el ejercicio adecuado, ya que la gran mayoría de las pacientes logra el control adecuado de la glicemia con estas. Pero pues cuando no se alcancen las metas adecuadas es cuando empieza a usarse el tratamiento farmacológico, ya sea por insulina, que es la elección, y también se pudieran llegar a usar hipoglucemiantes orales, pero solo y únicamente, por lo que leí, tanto en GPC como en el Williams, la metformina es la adecuada. Y bueno, ahí lo dice, se recomienda recurrir a los métodos farmacológicos cuando las modificaciones en la alimentación no mantienen en forma constante la glucemia en ayuno menor a 95 o 100 miligramos por mililitro, o bien la glucemia postprandial es a las 2 horas, ahí es un error, debe decir de mayor a 120. Ajá. Y bueno, el tratamiento de la diabetes gestacional tiene como resultado una frecuencia mucho menor de preeclampsia, distocia de hombros y macrosomía, por lo que es de suma importancia que mantengamos controlada a nuestra pacientita para evitarle todas estas posibles complicaciones conforme vaya avanzando su embarazo. Ok, ahora como les mencioné, se dice que del 82 al 93% de las pacientes con diabetes gestacional pueden alcanzar la meta terapéutica, y pues los objetivos de esta es lograr una ganancia de peso adecuada para la mamá, pues porque como bien sabemos, el hecho de que una embarazada gane así un peso excesivo tampoco es bueno, así como el hecho de que pierda peso durante el embarazo. Otro de los objetivos es mantener el control glucémico y pues también evitar la cetonuria y episodios de hipoglucemia. También decía la GPC que una de las recomendaciones es el consumo de carbohidratos suficientes para mantener la normoglucemia y evitar la cetosis. Y pues el consumo calórico debe ser aproximadamente de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo. Todo esto con el fin de evitar el sobrepeso, evitar la obesidad y evitar todas las complicaciones que esto trae consigo. También me parecía algo muy curioso que dice que la restricción energética o una dieta que sea de 1.600 a 1.800 kilocalorías por día se ha mostrado efectiva para mantener los niveles de glucemia adecuadas sin poner en riesgo el desarrollo y el crecimiento fetal. Pero hay que tener mucho cuidado porque si tenemos una restricción menor o sea, si consumimos menos de 1.500 calorías por día, esto ya pues puede traer problemas como lo son, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, como lo son el desarrollo de cetosis, alteraciones neurológicas, etcétera. En cuanto al ejercicio, esa sería lo ideal, sería lo adecuado, y no solo para las embarazadas, sino para toda la población que realicen pues ejercicios aeróbicos al menos 30 minutos al día, pues el hecho de mantener los músculos ocupados en acción favorece la captación de glucosa por parte de estos, y esto a su vez ayuda a mantener la glucemia en niveles adecuados. Siguiente, Melissa. También es importante educar a la paciente, sobre todo a las que son de muy, vamos a llamar de una forma muy descontroladas o de alto riesgo, con factores de riesgo, como se menciona al principio, aquellas que son mayores a 30 años, que tuvieron diabetes gestacional anteriormente, etcétera. Se recomienda que se anden monitorizando personalmente con el fin de ver que todo marche bien.
Y aquí lo dice, se recomienda considerar en la frecuencia de utilización de tiras radioactivas de aquellas pacientes con embarazo y diabetes con automonitoreo del tipo de tratamiento y su estabilidad glucémica. El automonitoreo de la glucosa es recomendado para todas las mujeres embarazadas con diabetes de 3 a 4 veces al día. Y esta es la manera en la que se debe hacer. Debe ser en ayuno, para que esta sería la basal. Y luego se deben hacer postprandiales durante 2 o 3 veces al día con diferentes horarios para ir monitorizando pues cómo anda la glucemia a lo largo del día. Todo esto con el fin de ver no solo que no tenga una hiperglucemia, sino ver que no tenga periodos de hipoglucemia, porque esto tampoco es adecuado para el embarazo. Y esta tablita es una que aparece en la guía de práctica clínica, que es como una bitácora que la mamá va a estar utilizando, y debemos nosotros como médicos enseñarles y orientarles sobre cómo deben de ir registrando sus chequeos. Siguiente, Melissa. Y ahora vamos ya con el tratamiento farmacológico. Como ya les mencioné, únicamente a grandes rasgos se usan cuando no se logra controlar de manera eficiente los niveles de glucosa, únicamente con la dieta y ejercicio. Es cuando ya debemos de pasar al tratamiento farmacológico. Y la primera elección es la insulina, porque esta pues no atraviesa la placenta, y en general se puede lograr un control estricto gracias a ella. Y bueno, esta se debe considerar ya sea si la glucosa en ayuno es persistente de 95 miligramos sobre decilitro, o bien postprandial la tenemos mayor a 140 miligramos por decilitro, o a las 2 horas mayores a 120. Si este es nuestro caso, bueno, el caso de nuestro paciente, es cuando deberíamos optar por la insulina, y la manera de hacerla es la siguiente: se utiliza de insulina de acción intermedia, o la NPH, y también se puede combinar con la de acción rápida. Esto para evitar la hiperglucemia postprandial y hacer como que una simulación fisiológica sobre cómo nuestro cuerpo secretaría normalmente la insulina, ¿no? Y bueno, la manera de administración son 30 minutos antes del desayuno y de la cena, y se adiciona la insulina rápida cuando no se alcanza la meta de glucemia postprandial. Esto quiere decir que de cajón o de entrada usamos la de acción intermedia, y es cuando esta no termina o sea, cuando postprandial los niveles de comida de glucosa siguen elevados, es cuando se opta por hacer la combinación con la de acción rápida. Y en cuanto a la dosis, suele ser de 0.7 a 1 unidad kilogramo por día, dividida en las tomas. Siguiente, Melissa. Y ahora, hablando de los hipoglucemiantes orales, como les comenté al principio de esa segunda parte, no se recomiendan en su gran mayoría debido a sus propiedades teratogénicas, salvo, según lo que leí en el Williams y en la guía de práctica clínica, el único que está como que indicado y hasta es un poco beneficioso, porque está ligado a un menor de peso, está ligado como que ya me trabé, pero en resumen es que ayuda a que los bebés no nazcan con un peso elevado, o sea, que lleguen a ser macrosómicos, vaya. Y pues la metformina es, como lo dice acá, mejora la sensibilidad de la insulina, lo cual no es un efecto adverso para el desarrollo del feto. Y también, así como en el síndrome de ovario poliquístico, parece que disminuye la incidencia de diabetes gestacional en las mujeres que la han utilizado. Y bueno, doctora, yo aquí tengo una pequeña duda, porque si dice el texto que la insulina es como que de primera elección, ¿en qué casos utilizaríamos la metformina? Yo creo que en los casos en los que a lo mejor hay alguna situación por la cual no se pueda utilizar la insulina. O sea, en realidad el manejo es un poquito complejo, porque tenemos que valorar muchos factores en las pacientes. De entrada, el tiempo de presentación de diagnóstico, si es una diabetes pregestacional
cuánto tiempo tiene la paciente con el diagnóstico de la diabetes pregestacional. En relación a las alteraciones o afecciones que pueda tener a otros órganos, como por ejemplo renal o afección al sistema visual, por ejemplo, o neuropatía, pues entonces ahí forzosamente tiene que iniciarse manejo con insulina. Pero en realidad, el que uno decide manejar a la paciente con una hipoglucemia oral, lo primero que se considera es el hecho de que no se pueda utilizar la insulina en ese tipo de pacientes. Obviamente esto pues está también como que para iniciarse el manejo con alguna hipoglucemia oral, que en este caso la metformina es el medicamento que se maneja, también está como que permitido considerar que debe haber un tiempo de evaluación, o sea, el tiempo en el que la paciente logre pues tener dentro de los parámetros considerados normales el control de su glucemia. Esto significa que si la paciente, aún teniendo el manejo con hipoglucemiantes orales, no hay un correcto control metabólico, entonces se tiene que utilizar alternativas. Inclusive existe también el manejo de la insulina glargina, que es otra forma, también otra insulina para manejar en las pacientes, y pues obviamente habría que ver también por qué razón no está indicada la insulina en estas pacientes, ¿no? Pero esa es la principal indicación por la cual se debe manejar la insulina, el hipoglucemiante oral. Gracias, doctora. Pues vamos a continuar. Siguiente, Melissa, por favor. Y bueno, aquí tenemos unos criterios de hospitalización sobre cuándo debería una paciente con diabetes gestacional pues ingresar al hospital, ¿no? Y esto, en el resumen, es a toda paciente que no se logre controlar los niveles de glucemia. Y esto se va a hacer con el objetivo pues de checarla, de revisarla y también de enseñarle cómo se debe hacer una vez logrado el control, para que ella misma pues se pueda monitorear por sí misma y acudir a consulta en caso de notar algo grave. Aquí en esta tablita tenemos los criterios ya como tal establecidos, que son una glucemia en ayuno mayor a 140 o postprandial a la hora mayor o igual a 180, porque esto pues son valores muy altos, así que hay que tener cuidado con eso. Otro punto es la sospecha de desarrollo de complicaciones médicas materno-fetales no obstétricas con cifras de glucosa en ayuno o postprandiales controladas. Estas son la cetoacidosis diabética, estadio hiperosmolar, etcétera. Y pues sí, y también tenemos que estar pendientes de lo que viene siendo la otra cara de la moneda, como son la hipoglucemia en ayuno, que esta se define como un valor menor a 60 miligramos por decilitro. Y el último criterio para la hospitalización es la inestabilidad metabólica manifestada por episodios de hipoglucemia, que son, ya como ya dijimos, menores a 60, seguidos de hiperglucemia postprandial, que puede superar los 300 miligramos por decilitro. Como pueden notar ustedes, algunos de estos criterios de hospitalización solo los podemos tener si la paciente lleva un autocontrol, vamos a decirlo que no es estricto, pero que procura hacerlo, para que pues ella pueda detectar qué es lo que está pasando y comentarlo a nosotros los médicos, y pues podamos tomar las decisiones adecuadas. Siguiente, Melissa. Y ahora, respecto a la vía de nacimiento, vamos a fijarnos en este esquema, que es prácticamente lo que Melissa ya nos había comentado, que a grandes rasgos, si el bebé es macrosómico, olvídate de nacer por parto vaginal, porque no sería lo adecuado. De hecho, no sé si se hace, me imagino que no, o es realmente muy, muy difícil, porque debería hacerse lo que es la cesárea electiva. Y bueno, vamos a fijarnos en el algoritmo que dice el peso fetal estimado por ultrasonido. Si está por debajo de 3.800 gramos, que tiene un peso adecuado para la edad gestacional, tenemos que fijarnos, como había dicho la doctora, si tiene alguna otra comorbilidad la madre, ya sea descontrol metabólica, enfermedad vascular, que hipertensión, que eclampsia, preeclampsia. Son muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Y si logramos descartar
todas estas, vamos a llamarlas banderitas rojas, pues adelante, podemos continuar con el embarazo hasta la semana 40. Por otro lado, si la mamá tiene alguna complicación, es preferible inducir el trabajo de parto. Así como cuando, por ejemplo, el bebé tiene de 3.800 a 4.000 gramos, o sea, es un bebé macrosómico, es otro criterio para inducir el trabajo de parto. Y como ya les mencioné, que cuando es por encima de los 4.000 gramos, o sea, de los 4 kilos, ahí como que sí o sí es cesárea. Todo esto con el fin de evitar pues, las complicaciones que se pueden dar durante este embarazo, sobre todo la distocia de hombros y trauma obstétrico. Siguiente, Melissa. El manejo del trabajo de parto, lo que tenemos a la izquierda es prácticamente lo que ya les comentó Melissa, así que me voy a concentrar en el complemento, que es cómo se debe hacer durante el trabajo de parto. El monitoreo de la glucosa debe seguirse más estrechamente o no, dependiendo de las condiciones de la paciente, como por ejemplo, si es una embarazada pregestacional con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, en fase latente debe checarse la glucosa cada 2 a 4 horas y si es en fase activa cada 2 horas. Por otro lado, si tenemos una paciente con infusión de insulina, debe hacerse el monitoreo cada hora. Y en embarazadas con diabetes mellitus gestacional, la determinación a su ingreso debe ser ya sea cada 4 a 6 horas. Pero aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que si llegamos a tener una paciente con hipoglucemia menor a 50 miligramos por decilitro o mayores a 180 miligramos por decilitro, esta paciente debemos tenerla un poco más en cuenta y debemos seguirla más de cerca. Se sugiere que ahí así se le esté checando, por ejemplo, cada hora. Y las metas que se esperan o se deberían tener durante el manejo del trabajo de parto deben ser entre 72 y 140 miligramos por decilitro. Siguiente, Melissa. Ahora bien, respecto a la vigilancia posparto, algo que se me olvidó mencionar al principio es que la diabetes gestacional se clasifica así porque una vez se concluye el embarazo, se va junto con el embarazo. La resistencia a la insulina desaparece y pues la madre se puede decir que puede continuar con su vida normal, pero a pesar de eso tenemos que seguirla de cerca, y acá a todas las pacientes se les debe insistir en continuar con el control de peso, de llevar una dieta adecuada y hacer ejercicio en forma sistémica, y esto se le debería quedar como un hábito para toda la vida. Y bueno, al egreso hospitalario se le debe checar la glucosa una vez más para confirmar que todo esté en orden. Y como dato importante es que las mamás que tuvieron diabetes gestacional son muy propensas a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en unos cuantos años, ya sea 5 o incluso la bibliografía mencionaba incluso hasta 10 años posteriores al parto. Así que se recomienda hacerse monitoreos frecuentes para estar al pendiente de esta condición. Siguiente, Melissa. Ya creo que esta fue tenemos al caso clínico. Siguiente. No sé si alguien quiere leerla o lo leo yo, como gusten. Bueno, ahí lo voy a leer. X. Tenemos una mujer de 35 años remitida a consulta desde atención primaria en la semana 12 de su primera gestación por hiperglucemia no controlada. No tiene antecedentes familiares de interés. Como antecedentes personales destacaban obesidad, vida sedentaria y no tiene hábitos tóxicos. El test de O'Sullivan, que es aquel, si no se acuerdan, es aquel donde te dan 50 gramos de glucosa, y le hicieron la prueba, ¿no? Donde salió positivo con 172 miligramos por decilitro, y la sobrecarga oral de glucosa tiene 3 puntos alterados.
que tiene 96, 178, 213 y 156 fueron sus resultados. Me imagino que son la basal, la primera toma, segunda toma y tercera toma. Entonces, a la exploración física presenta presión arterial de 120/70, peso de 78 kilogramos, talla de 158 centímetros, índice de masa corporal de 31.25 y el resto de los parámetros normales. Entonces, no sé quién quiera participar y quién quiera darnos el posible diagnóstico y posteriormente iremos haciendo unas cuantas preguntas. Todavía es parte del primer trimestre, ¿verdad? Entonces, ¿podría ser pregestacional su diabetes? Sí, así es. Pudiera ser una diabetes pregestacional. Uy. Una disculpa. Sí, ese era el diagnóstico de Anita. Y ahorita les vamos a hacer otras preguntas. Si nadie les quiere responder, pues ya, o sea, las decimos la respuesta. Bueno, en los análisis y los estudios de glucosa durante la gestación, ¿está la doctora? No, a mí no me aparece, creo que no está. Ay, quedamos. No, no Es aparece. verdad, yo tampoco Acaba de tengo decir lista. Rodrigo que la doctora no está, que mañana terminamos de ver el caso. Más de fastidio. Gracias. Bueno, banda, fuga. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, Gracias. Xavi. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Bye. Ay, güey, Cuídense. no había visto la portada. Bye. Muy No pensé buena, que van a bye. capturar. Ah,